Bienvenidos hermanos y hermanas a la casa del Señor. Amén. Vamos a leer pues la lectura del Señor, pero vamos a buscar Primera de Reyes 22 de 4 al 5. Cuando lo tengan me dan un amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios. Amén. Primera de Reyes 22, 4 y 5. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra del Señor. Cerremos nuestros ojos. Bueno, Señor, gracias Padre Celestial por la palabra que traes hoy a nuestra vida, Señor. Porque tu palabra siempre es de edificación, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, dándonos el discernimiento para entender tu palabra, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón, Padre bendito. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Primera de Reyes 22, 4 y 5. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice 22:4. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra, de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como a 400 hombres, a los cuales les dijo: iré a la guerra contra Ramoth de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a predicar bajo el tema de decisiones bajo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tomar decisiones bajo la voluntad de Dios. Sí, amén. No bajo su voluntad ni mi voluntad. Así es. Ya leímos la lectura, ¿verdad? Fíjense de que los reyes antiguos del Medio Oriente por lo general buscaban la voluntad de los dioses paganos, antes de entrar a un combate, antes de entrar a una guerra. Josafat, rey de Judá, no confiaba en los falsos profetas de Acab. Él le dijo al rey Acab que consultaran con Jehová. Amén. Amén. Entonces el rey estaba con esa duda: ¿será que tengo que ir con este rey a derrotar a este otro rey de Asiria? Entonces por eso le dice: hay que consultarle a Jehová, hay que consultarle al Señor. Fíjese de que el rey Josafat, ¿verdad?, era el suegro del rey Acab, porque el rey de Josafat, el hijo, estaba casado con la hija del rey Acab. Por eso el rey Acab le hace esa invitación, pero se la hace ligeramente y le dice: vas a ir conmigo a la guerra. Pero el rey fue prudente y le dice: consultémosle a Jehová. ¿Cuántos de nosotros, cuando queremos tomar una decisión, se lo consultamos a Dios? Muchas veces se nos olvida. Muchas veces a la ligera tomamos una decisión. Tomamos una decisión en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Sí, es Por cierto. eso el rey Josafat toma esa prudencia y le dice que deberían de consultarle a Jehová.
Pero viene el rey Acab y llama, ¿verdad? A como a 400 profetas para que le digan que si realmente va a ir a la guerra. ¿Y qué le dicen los profetas? Sí, ya Jehová te entregó y vas a ganar la batalla. Por eso debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Fíjense que en Primera de Reyes 22:4, si nosotros leemos detenidamente, dice, y dijo a Josafat, ¿quiere venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Comienza este rey Josafat a confrontarlo. Al rey Acab lo comienza a confrontar. ¿Por qué? Porque el rey Josafat no sentía confianza en este rey. Porque este rey no hacía la voluntad de Dios, hacía su voluntad. Entonces, por eso le dice, ¿será que los parecemos? Eso es lo que le quiere decir el rey. ¿Acaso los parecemos? ¿Acaso yo me parezco a ti y mi pueblo se parece a tu pueblo? ¿O mis caballos se parecen a tus caballos? El rey no tomó esa invitación apresuradamente, no lo tomó, sino que comenzó a reflexionar, bueno, ¿y por qué me está invitando a que vayamos a pelear con este otro rey? Y el dilema que quería el rey de Acab pelear contra este rey, que era el rey de Asiria, era por la sencilla razón que este rey reclamaba la tierra de Israel. La reclamaba y decía que era de ellos. Entonces por eso el rey Acab quería ir a pelear. Quería ir a la guerra. Por esa razón. Pero el rey Josafat sabía que el rey Ramón era un rey poderoso, más grande que el pueblo de Judá y más grande que el pueblo de Israel. Entonces él toma su prudencia, pero la esencia de la palabra de hoy es que el rey Josafat hace una reflexión y dice, ¿seré yo como vos? Porque el rey sentía una desconfianza. Entonces toma sus medidas. Toma su medida el rey Josafat. No tomó esa noticia a la ligera. Muchas veces nosotros, cuando nos hacen una atenta invitación, la tomamos a la ligera. Sí, Lo tomamos apresuradamente. O cuando queremos tomar una decisión, lo hacemos apresuradamente. Pero debemos de hacer un alto y hacer una reflexión sobre esa decisión que queremos tomar. Sí, amén. Primeramente tenemos que consultárselo al Señor. Si el Señor da el permiso para tomar esa decisión, tomémosla. Sí, amén. Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces no nos acordamos de Dios. Sí, No nos acordamos de Cristo Jesús. Solo tomamos esa decisión apresurada. Por eso el Señor ha dejado espejos. Por eso el Señor ha dejado una enseñanza a través de su palabra sagrada. Sí, amén. Aquí estamos viendo un ejemplo de un rey prudente, que era el rey Josafat, que no tomó esa invitación apresurada, lo pensó y todavía comenzó a cuestionar al rey. ¿Será que tenemos los mismos principios? ¿Será que hacer la voluntad de Dios? Y yo también, porque el rey Josafat hacía la voluntad de Dios, pero más el rey de Acab, que era el rey de Israel, no hacía la voluntad de Dios. Entonces por eso comienza a cuestionarlo. Acuérdense que para ir a una batalla, ir a una guerra, no era por así nomás. Había que prepararse. Los guerreros o los soldados tienen que tener una preparación física, ¿verdad? Y tienen que tener una preparación técnica, ¿verdad?
psicológica, que van a una guerra. Entonces tienen que prepararse también con armamento. Tienen que adiestrarse a poder manejar ese armamento, porque no van a ir sin tener una enseñanza, un adiestramiento de armas. Por eso el Señor quiere que los preparemos. Amén. Debemos de prepararnos. No tomemos esa decisión a la ligera. Tenemos que ser prudentes. Cuando alguien te hace una invitación, tenés que tener esa prudencia. Tenés que reflexionar a qué te está invitando. Tenemos que saber escuchar a qué te invita. Porque el rey Josafat estaba poniendo atención de lo que le estaba diciendo el rey Acab. ¿Y sabe por qué el rey Acab se lo dice así apresuradamente, con esa confianza? Porque eran consuegros, ¿verdad? Eran consuegros, y por esa razón el rey Acab le dice apresuradamente. Y también le dice apresuradamente para que no le dijera no, sino que le dijera sí. Pero viene el rey y le dice, ¿no será que hay que consultarle a Jehová? Y viene el rey, llama a todos esos profetas y le dice, sí, tú vas a ganar esa guerra, ya Jehová te lo entregó. Supuestamente ya habían consultado los profetas con el Señor, ¿verdad? Pero no había consultado. Vamos a ver más allá que no fue así. Tenemos que tener el cuidado con qué tipo de personas vamos a hacer una alianza. Porque el rey de Israel quería hacer una alianza con el rey de Judá. Pero el rey de Judá tuvo ese cuidado. No solo porque seamos cristianos, vamos a confiar lastimosamente en otro cristiano. Tenemos que tener el cuidado que se mueve en ese cristiano. Sí, amén. Si se mueve el Espíritu de Dios o la carne, tenemos que tener ese cuidado. Sí, amén. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de alianza vamos a hacer? Preguntémonos, muchas veces hay personas que dicen ser cristianos, pero lo que se mueve en él no es el Espíritu de Dios, sino que es la carne. Y muchas veces esas personas te invitan a hacer cosas que no se deben de hacer. Y nosotros podemos tomar una decisión apresurada y decir sí, sin saber cuál es la intención de la otra persona. Debemos de ser prudentes, hermanos y hermanas, con las cosas que nos pueden venir a nuestra vida. Fíjese de que si el rey de Judá toma una decisión apresurada, no se sabía qué podría pasarle a este rey y a su pueblo por tomar una decisión apresurada, a pesar que el rey Acab era el rey de Israel, ¿verdad? Pero no estaba agradando al Señor, no lo estaba agradando. Entonces por eso el rey de Judá toma esa prevención y no dice sí de un solo, sino que le dice consultemos a Jehová. Consultémosle primero al Rey de Reyes para ir a la batalla, para ver si vamos a ganar esa batalla. Amén. Entonces, estamos viendo que dentro del rey de Judá había una sabiduría, ¿verdad? No se dejó ir solo por dejarse ir, ¿verdad? Sino que lo reflexionó, porque lo confronta. Lo confronta el rey, a pesar que era otro rey, pero lo confrontó. Tuvo ese valor de confrontarlo y decirle, momento, espérate, vamos a ver qué dice el Señor. Espérate qué dice Dios. Debemos de tener cuidado cuando alguien te hable para hacer alianza. Hay que saber escuchar y no debemos
de dar una respuesta a la ligera. No podemos dar una respuesta a la ligera. Cuando te hacen una invitación, ¿verdad? Puede ser de una iglesia, ¿verdad? No podemos ir a la ligera a esa iglesia porque no se sabe cómo están espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mueve en esa iglesia? ¿Verdad? Tenemos que detenerlos y ver, ¿verdad? Porque eso hay que tener cuidado porque esto es espiritual, hermanos y hermanas. Sí. No podemos decir a la ligera, sí, vamos a ir. ¿Verdad? Entonces, también para hacer negocios. No podemos hacer a la ligera negocios, ¿verdad? Y no sabemos la procedencia de esa mercadería o de lo que vamos a hacer negocios, no sabemos de dónde es esa procedencia. Debemos de tener cuidado. Que el Señor los ayude, ¿verdad? A tomar esas buenas decisiones. Sí, amén. Porque puede venir, al tomar una mala decisión, ¿qué puede venir? Fracasos. Puede venir a nuestra vida frustraciones, amarguras por una mala decisión que hemos tomado en nuestra vida sin consultar a Dios. Por eso es importante consultarle al Señor cuando usted quiere emprender algún negocio o cuando usted quiera tomar una decisión. Simplemente, yo lo he dicho, cuando simplemente usted se quiere cambiar de casa. No se puede cambiar de casa por así nomás. Usted tiene que ver quiénes habitaron esa casa. Porque hasta en eso debemos de tener cuidado. Sí, amén. Y antes de habitar esa casa, hay que ir a orar. Debemos de orar y limpiar los ambientes. Porque no podemos tomar una posesión de una tierra a la ligera. Se lleva un proceso para tomar esa tierra. Que el Señor nos ayude, hermanos. Sí, amén. Entonces, podemos lamentar nuestra vida cristiana al no hacer partícipe al Señor. Porque decimos que Cristo es el centro de nuestra vida. Y si Cristo es el centro de nuestra vida, tenemos que tomarlo en cuenta. No lo podemos hacer a un lado. Tenemos que tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones. Porque ya decidimos que Cristo es nuestro gobernante. Y si es nuestro gobernante, si es nuestro Padre, debemos de consultarle a nuestro Padre toda decisión que vamos a tomar en nuestra vida. Usted no se puede ir de la iglesia por así nomás. Me voy a salir y me voy a ir a otra iglesia. No, hay que consultarle al Señor. Así es. ¿Será la carne, Señor? ¿O será el Espíritu? Sí, amén. Entonces debemos de tener ese cuidado. Que el Señor los ayude. La primera reflexión que yo le traigo es, hay que saber escuchar con quién hacer alianza. Tenemos que saber escuchar. Porque no podemos tomar una alianza por así nomás. ¿Verdad? Entonces, que el Señor los ayude a reflexionar, ¿verdad? Con su ayuda. Con su ayuda tenemos que reflexionar y decir, este es el camino correcto. Este es el camino de victoria. Porque ¿qué estaba haciendo el rey de Judá? Él quería una victoria. Pero quería que fuera Jehová de los ejércitos con él. Con el rey David, ¿quién iba a pelear con ese gigante? Jehová. Jehová iba Sí, amén. con el rey David. Así es. No iba en su humanidad. ¿Y cuál es el error del cristiano? Que quiere hacer sus cosas en su humanidad. Y ya no las podemos hacer en nuestra humanidad. Tenemos que participarle al Señor de todo lo que hagamos en nuestra vida. Y los irá bien. Y los irá bien, hermano. Entonces, que el Señor los ayude, ¿verdad? Y acompáñenme a Proverbios 21:31. Y vamos a ver qué dice Proverbios 21:31.
Amén, gloria a Dios. Y mire lo que dice Proverbio 1:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Sí, Oiga, amén. Aleluya. el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Será que nosotros lo estamos alistando para esa batalla? ¿Para pelear la batalla espiritual? ¿O será que no estamos preparados? Ay, ¿Para qué se alista una bestia? Cuando va una bestia de carga, un caballo de carga, lo alistan, lo preparan para acomodar esa carga. Es preparado. ¿Qué pasa con el buey? Lo preparan, ¿verdad? Le ponen el Sí, yugo, amén. le ponen un timón para que sepa dirigirse sobre la calle. Se prepara, uno tiene que prepararse. Uno tiene que prepararse para la batalla. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Y vuelvo a insistir, debemos de leer las Santas Escrituras. Amén. Sí, amén. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Sí, amén. Entonces dice Proverbio, ¿verdad? Que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es de la victoria. ¿De quién va a ser la victoria? De Jehová de los ejércitos. Sí, ¿De quién va a ser la amén. victoria? De nuestra vida, Cristo Jesús. Sí, amén. Porque Él los rescató de las tinieblas. Sí, amén. A cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros ha pasado un proceso doloroso. Pero el Señor te está preparando. Sí, amén. Te está preparando con el carácter. Te está preparando tu corazón. Porque el Señor no quiere corazones altivos. No quiere corazones orgullosos. Sí, Señor. Corazones arrogantes. Él quiere un corazón humilde. Contrito y humillado. Amén. ¿Para qué? Para que Él deposite ese amor en nosotros y nosotros dar el amor de Cristo a los hermanos de la iglesia y fuera de la iglesia. Sí, amén. Debemos de llevar la palabra del Señor. Sí, amén. Yo ayer fui a un evento y yo siempre aprovecho Gloria a Dios. de hablar del Señor. Y los sirvieron una cena y bien agradable y yo oré, a mí no me dio pena y oré en medio de Gloria todas a esas Dios. personas y le daba gracias al Señor por estar compartiendo esa cena. Y de ahí le llevé el mensaje a una pareja Gloria a Dios. de Cristo Jesús. Y eso, agreguémosle, ser luz. Sí, Amén. amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué debemos de hacer? Prepararnos. Debemos de saber hacer esas alianzas. Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Que el Señor los ayude para tener esa sabiduría, ¿verdad? Y el discernimiento que debemos de hacer. Y acompáñenme a Primera de Reyes 22:5. ¿Y qué dice Primera de Reyes 22:5? Miren, pongamos mucha atención. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Hoy te ruego, óigalo como le dijo el rey al rey de Israel: yo te ruego que le consultemos a Jehová. O sea, le estaba diciendo: te ruego que lo hagas. Aquí podemos ver que el rey Josafat fue muy prudente para dar una respuesta al rey de Israel. Él hizo una observación antes de ir a la guerra. Había que pedirle a Dios su consejo, su dirección, que los guiara para ganar dicha guerra. El rey de Judá quería estar seguro para tomar una buena decisión para salir victorioso Sí, amén. y no salir avergonzado de una guerra. Porque cuando un rey perdía una guerra, salía avergonzado y ya el pueblo ya no creía en ese rey, porque había perdido una batalla.
Acordémonos, hermanos, que en esa época antigua, muchas naciones, ¿verdad? Y muchas tribus vivían en constante guerra. Peleaban territorios. Entonces, tenía que estar seguro de ganar esa batalla. ¿Y cómo lo podemos traer a nuestra vida, hermanos? Debemos de consultarle al Señor. Amén. Y yo por eso hoy, esta mañana, he recalcado que debemos consultarle al Señor nuestras decisiones. Así es, Señor. Diferente es cuando el Señor te dice, te doy luz verde para que des tu salida. Sí, amén. Pero si el Señor no da esa salida, no podemos hacer esa salida. Y si no veamos, la iglesia del Río de Dios ha adquirido un terreno, pero todavía el Señor no nos ha dado la salida. Porque ¿qué estamos haciendo en ese terreno? Preparándolo. Estamos preparando ese terreno. Sí, amén. Porque toda posesión de tierra que se haga hay que prepararla. Ya se oró, ya se fue a orar por esa tierra, se fue a orar por los ambientes. No podemos ir solo por así nomás, sí, vámonos. Y vamos sin armas. Ya está preparado y hoy se está preparando con estructura. La gloria sea para el Señor, hermano. Entonces, debemos de tener ese cuidado. Yo siempre he aconsejado que cuando quieren emprender algo, un negocio, o quieren cambiarse de casa, o quieren cambiarse de trabajo, consúlteselo al Señor. Y consúlteselo a su pastor. Consúlteselo a su pastor también. Pastor, mire, yo quiero tomar esta decisión, quiero cambiarme de trabajo. ¿Y usted qué opina? Sí, Eso amén. es tomar en cuenta al Señor. Sí, amén. Pero si solo cambiamos de trabajo porque queremos hacer nuestra voluntad, lo va a ir mal. ¿Por qué? Porque no llevamos la dirección del Señor. Dios nos ayude. Porque no llevamos la alianza de Cristo. Porque Cristo los va a guiar por el buen camino. Que Cristo los va a guiar al éxito, tanto espiritual como secular, hermanos y hermanas. Dele una ovación de palma al Rey de Reyes en esta mañana. La gloria sea para Él. Porque nuestras decisiones ya no son propias. Las tenemos que compartir con el Rey de Reyes. Nuestras decisiones. Amén. Amén. A mí me gusta cuando un hermano se acerca a su pastor y le pide un consejo. Es porque quiere hacer las cosas bien. Sí, amén. Es porque quiere una buena orientación. Amén. Amén. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos y hermanas. Que el Señor los oriente, ¿verdad? Para tomar toda decisión. Sí, amén. Él los trae a sus pies. Y nosotros hemos decidido estar aquí con Él. Pero ya no podemos tomar una decisión a nuestro libre albedrío, sino que tiene que ser conjunto con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y vea, vamos a Primera de Reyes 22:17. Primera de Reyes 22:17 y observemos algo. Lo que pasa aquí en Primera de Reyes 22:17 y 18. Entonces, él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo esto, no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, nunca cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Y le voy a explicar qué es lo que pasó. Que vienen y llaman a un profeta de Dios, Miqueas, llaman a Miqueas, lo llaman y le dice que profetice, pero el rey de Israel no confiaba en ese profeta, pero era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios este hombre. Entonces viene y lo llaman y le dice el rey Josafat,
que le diga que si van a ir a la guerra o no van a ir. ¿Y qué le dice el rey? Le dice que Jehová dice que no, porque no tienen pastor, porque no tienen un líder, no tiene quien los guíe, le dijo. Váyase cada quien para su casa. ¿Y qué le dice el rey de Israel? No, ya te lo dije pues, que este nunca dice cosas buenas para mí. La necedad del hombre, la insensatez del hombre. Que el Señor los dé esa sabiduría, hermanos y hermanas. Que el Señor los dé ese entendimiento de lo que hoy está hablando el Señor, para que lo apliquemos a nuestra vida. Sí, amén. Fíjense que llevan a este profeta Miqueas ante los dos reyes. Cuando el Señor te dice que te va a pasar por un proceso, el Señor te va a pasar por ese proceso. Estés dentro de la iglesia o estés fuera de la iglesia, ese proceso lo vas a pasar, porque el Señor ya te escogió como hijo de Él. Sí, amén. Aunque te vayas para Estados Unidos, el proceso lo vas a pasar. Amén. Santo. Pero muchas veces nosotros como cristianos no nos gusta oír ese consejo de Dios. Los molesta. Sí, es cierto. Lo que dicen es que Dios no es así. Es que Dios es amor. ¿Y por qué Dios me va a pasar en ese proceso? Porque el Señor los quiere como pulirlos como el oro y la plata. Quitar toda escoria que traemos. Sí, es cierto. Y cuando ya estamos limpios, Él comienza a obrar en tu vida. Él comienza a darte la victoria. Sí, amén. Pero oigan, llevan a este profeta ante los dos reyes. Y es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor, dice el Señor. Esto no tiene líderes que se devuelvan a casa y no hagan la guerra. Pero en el capítulo 22, 18 dice, podemos ver la incredulidad del rey de Israel. Ahí podemos ver una incredulidad en este rey. Ya ves que este no dice nada bueno de mí. ¿Qué estaba haciendo el rey? Siendo incrédulo. No estaba creyendo en el profeta. Pero ¿qué pasaba con este profeta de Israel? Solo quería oír cosas bonitas. ¿Qué pasa hoy en día? Nosotros como cristianos queremos oír solo cosas bonitas de Dios. Pero el Señor te va a corregir. El Señor te va a exhortar para que no los vaya mal. Para que seamos victoriosos. En pocas palabras, el profeta le estaba diciendo, es que no llevan la guía de Dios. No llevan la dirección de Dios. Devuélvanse a su casa. Váyanse de nuevo. Santo. No hagan guerra. Por eso cuando un pastor o el pastor de la iglesia te da un consejo, acatémoslo, hermano. Porque ese consejo que te está dando no es el consejo de él, sino que ese consejo viene de Dios. Viene con sabiduría. Viene ese consejo con entendimiento de Dios. Sí, amén. Yo me acuerdo que el pastor, nuestro pastor, dice que se le acercó un siervo y le pidió un consejo y le dijo, pastor, yo me quiero cambiar de trabajo. ¿Y qué le dijo el pastor? Momento, no te cambies de trabajo. Seguirle pidiendo al Señor si te conviene cambiarte de trabajo. Y vino este siervo, acató la dirección del pastor, siguió orando, se mantuvo en ese trabajo. Y al final, ¿qué pasó? Lo mandaron a España. Tuvo sabiduría este siervo. Fue a pedir el consejo. No vaya a pedir consejo al vecino, a la vecina, al amigo. No, pídaselo a su pastor. Porque el pastor tiene la dirección de Dios. Sí, amén. El pastor no le va a dar una dirección sin consultarle al Señor. Cuando un pastor le dice,
Espérese, hermana, voy a esperar una respuesta del Señor y después, o hermano, yo le voy a dar la respuesta que usted quiere. Saber. No la que queremos oír, la que queremos saber. Entonces, así le estaba pasando al rey de Israel. No creía en ese profeta. Muchas veces no creemos en la palabra del Señor. Así es. Muchas veces el Señor te dice, levántate de madrugada y búscame. No le creemos. Más los enrollamos en la cama. Más abrazamos la almohada. En vez de acatar esa dirección de Dios, levantarnos y orar. Porque algo quiere el Señor. Sí, amén. Porque muchas veces el Señor te manda el mensaje y tenemos que acatarlo. Pero muchas veces queremos que el mensaje venga claro. Muchas veces queremos que el mensaje de Dios lo venga así, detallado. Ah, pues sí, entonces lo voy a hacer. No, el Señor te lo manda. Allá, ustedes si lo toman, o si lo tomo yo, allá nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Tomarlo. Porque más allá va a pasar algo bueno. Porque el Señor siempre va a querer lo bueno para nosotros. Así es, Va a querer lo amén. mejor para nosotros. Sí, amén. ¿Quién es nuestro guía? Cristo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Y dijo Cristo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Sí, Y amén. entonces, porque cuando estás triste, cuando estás angustiado, ¿por qué no buscamos del Consolador? ¿Por qué no buscamos del Espíritu Santo? Y decirle, oh Espíritu de Dios, dame fortaleza. Oh Espíritu Santo, dame dirección por este problema. Pero no lo hacemos. Los agobia el problema. Los agobia la situación. Debemos de tener siempre en mente tener a Cristo en primer lugar. Tener a Cristo en primer lugar. Eso es lo que debemos de hacer, porque decimos que Cristo es el centro de nuestra vida. Ya no tome decisiones apresuradas o apresurado. Hasta para comprar un par de zapatos, consúltele al Señor. Hasta para comprar una mudada de ropa, consúltele al Señor. Puede decir los hermanos, es que el hermano es muy cuadrado. No, es la realidad. Porque si tenés demasiados zapatos y le consultás, Señor, quiero otro par de zapatos, el Señor te va a decir, no los compres, porque ya tenés suficiente. Por eso hay que consultarlo. No tomemos las cosas a la ligera. Amén. Debemos de ser obedientes con la palabra de Dios. Obediente. No lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios le va a hablar a través de la palabra. Amén. La Aleluya. palabra es sagrada. Entonces, aquí está, y vuelvo a repetir, aquí está el corazón de Dios. Amén. En su santa palabra. Aquí está la mente de Dios. Y aquí podemos descubrir cómo piensa Dios para nosotros. Aquí podemos descubrir el gran amor que tiene Dios para nosotros en su corazón. Aquí podemos descubrir sus grandes misericordias que tiene. Así Porque es. no somos merecedores de su gloria. No somos merecedores Sí, es cierto. de sus bendiciones. Pero por su inmenso amor, el Señor los beneficia. Pero Así primeramente es. tenemos que ser obedientes. Y la obediencia se encierra, y yo se lo voy a recalcar y recalcar, la santidad. Tenemos que caminar en esa santidad. Amén. Tenemos que día con día glorificarnos para el Señor. Glorifíquese para el Señor. Sí, amén. No se ande glorificando para el hombre. No se ande glorificando para el mundo. Sí, amén. Sino que glorifiquémonos para el Rey de Reyes. Amén. Mira hoy que está el mundial, cómo la gente glorifica el mundial. Pues. Hasta gritan. Así deberían de gritar para el Señor. Así deberían de ser para las cosas de Dios. Sí, amén. Para llevar su nombre. Mire cómo se llenan los estadios cuando hay un partido.
No tengo en contra de nada de los partidos de fútbol. Pero se llena, pero invita a esa gente a la iglesia. No viene. Rechazan al Señor. Entonces tenemos que ser obedientes. Sí, amén. Estar atento con lo que nos dice Dios a través de su palabra. Sí, No rechacemos el consejo de Dios. Dele una ovación de palma. No rechacemos el consejo de Dios. No lo rechace. Tercera reflexión. No rechacemos el consejo de Dios. No rechacemos la exhortación de Dios. Porque si lo rechazamos, nos va a ir mal. ¿Qué pasa con alguien que le dice a la mamá, hija, ese muchacho no te conviene? O la mamá le dice al hijo, hijo, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene. ¿Y qué hace el hijo o la hija? No escuchan el consejo. No le escuchan. sí, es cierto. Y entonces, como a todos los ha pasado, nuestra vida nos va mal. En nuestra vida nos va mal y después comenzamos a recordar de los consejos que nos han dado nuestros padres. Así es en el reino de los cielos. El Señor nos aconseja. No peques, hijo mío, porque si pecas te vas a destruir. Dios es amor, hermano. Sí, amén. Pero a la vez dice la palabra que es fuego y consumidor. Sí, es cierto. Si nosotros estamos con nuestra necedad, vamos a ser consumidos. Vamos a ser consumidos. Dios nos ayude. Debemos de tener esa prudencia para el Señor. Sí, amén. Ser obedientes en Cristo Jesús. Sí, amén. No hagamos nuestra voluntad. Hagamos la voluntad de Cristo. Hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. ¿Quién no quiere amanecer durmiendo un día domingo? Más con este frillito. Pero como no queremos hacer nuestra voluntad, por eso estamos aquí. Y la gloria sea para Dios, porque hemos hecho la voluntad de Cristo. La gloria sea para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Para ir concluyendo sobre esta lectura, hermanos y hermanas, como hijos de Dios debemos de estar atentos a los consejos de Cristo, a los consejos de nuestro Padre. A través, ese consejo puede venir a través de ¿quién? De una prédica. Ese consejo puede venir a través de ¿quién? De un mensajero que mande el Señor. Así es, amén. Entonces debemos de tener ese cuidado para estar atento. Puede venir ese consejo cuando usted abra su Biblia y lea un texto bíblico y ahí le va a hablar el Señor. ¿Verdad? Ahí lo va a hablar en ese texto bíblico. ¿Verdad? No está esperando que el Señor se le aparezca así, en imagen, porque no vamos a poderlo ver, porque tiene poder, su resplandor, su luz es poderosa. Amén. Por eso, esté atento lo que va a pasar, ¿verdad? A través de la palabra. La palabra es profética. Así La es, palabra es amén. de consejos. La palabra nos dice cómo debemos de comportarnos como hijos de Cristo. Así es, amén. Debemos de tener ese cuidado. Tener una mente clara. Unos oídos muy receptivos espiritualmente. Nuestros oídos deben de estar bien receptivos. Así es. Porque el Señor te puede mandar un mensajero y te da una palabra. Y muchas veces, como nuestros oídos están tapados, no hay ese oído espiritual, no alcanzamos a comprender ese mensaje que te manda Dios.
Por eso yo le digo, tengamos esos oídos espirituales, Así bien, es. bien atentos, Sí, amén. para que así cuando quiera venir Satanás a confundirte no va a poder, porque estamos con los oídos oyendo a Cristo, oyendo a Dios, oyendo su palabra. Para Amén. salir, mire, para salir en victoria en Cristo Jesús. Así evitaremos todo tipo de frustraciones, porque Cristo está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Así es. Y no dice la palabra que por un camino vendrán los enemigos y por 7 se irán. Pero no va a ser por nuestra fuerza, va a ser con el poder de Cristo. Amén. Porque la iglesia ha querido ser callada por Satanás. Amén. Satanás se opone que la iglesia hable de Cristo. Satanás se opone que la iglesia lleve el mensaje donde no hay luz. Pero nosotros tenemos que ser luz. El Amén. Señor te dice, seamos luz donde vayamos. Sí, amén. Y no los avergoncemos. El Señor nos da todas esas clases de consejo. Seamos luz, seamos una luz brillante, hagamos discípulos, llevemos su palabra y difundámosla por toda la tierra, Sí, amén. pero no lo hacemos. Sí, es cierto. Dios nos ayude. Sí, amén. Yo siempre cuando a alguien le hablo de la palabra del Señor, déjeme decirle que en ese momento que yo le estoy hablando a la persona de Dios me gozo, Amén. porque digo, aquí traigo la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios, Gloria a de Dios. una ovación de palma, porque a eso me ha mandado el Señor, Sí, Señor. a eso me ha mandado el Señor. Cada quien hágase un autoanálisis, si está haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad, o queremos torcerle el brazo al Señor, o que el Señor nos tuerce el brazo a nosotros. Yo prefiero que el Señor obre en mi vida, que el Señor me guíe, que el Señor me lleve por ese buen camino, que es la salvación de la vida eterna. Porque el Señor un día me dijo, la victoria no es tuya, es mía. Amén. Tenés razón, Señor, la victoria es tuya, porque Él es el vencedor. Amén. Sí, Dele amén. otra oración de palma al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Parémonos, hermanos, vamos a orar. Espero que el Señor haya hablado a través de su palabra, de esta prédica. A mí me habló primeramente. Y